de negocios, inversiones y demás, justamente era para ver qué opinaba él y cómo justamente si se puede desmadrar todo esto, se hace un país más confiable, más transparente y pueden llegar a venir más inversores, pueden venir más empresas, así en toda Latinoamérica, en cualquier tipo de país. ¿Qué te parece, Giovanni, si vamos con una nota que creo que va a dejar de hablar? Que la hicimos grabada porque el periodista Andrés Oppenheimer hoy no podía estar en vivo, entonces, bueno, pudimos acceder de forma grabada y, bueno, se la queremos presentar, obviamente. Creo que es una nota interesante sobre todo lo que es el modelo productivo, todo lo que es la industrialización, el trabajo de la automatización, del trabajo del futuro. Así que si les parece, vamos con la nota y de regreso, bueno, ya nos despedimos, damos la despedida oficial del programa. Bienvenidos de vuelta a Delfino con Negocios. Estamos hoy con Andrés Oppenheimer, periodista afamado de CNN y bueno, muchos otros medios más, con más de 30 años de periodismo. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo te encuentras? Gracias por los 30 años, porque son como 40. 40, todo, más 40 años. Todo lo que me haga parecer más joven es bienvenido. Muchas gracias por permitirnos esta entrevista, para conocer un poco también tus perspectivas en este programa, donde nos interesa conocer perspectivas de gente como tú, que se encuentra en diferentes partes del mundo, y que nos comparten justamente su visión de las cosas, de cómo están sucediendo en el día de hoy. Y justamente uno de los temas que queríamos tratar contigo es el tema de tu libro. En tu libro mencionas en gran parte los diarios exclusivamente digitales tuvieron su momento de auge, decías, en los años del 2020, y que muchos inversionistas de riesgo le apostaron grandes sumas a estas noticias del Internet, pero que hoy en día sabemos que también la gente se está informando más que nada por las redes sociales, pero ¿crees que de alguna manera esto pone en peligro la realidad que se vive? Bueno, mira, mi libro, Sálvese quien pueda, sobre el futuro del trabajo en la era de la automatización, es mucho más amplio. Tiene un capítulo sobre el futuro de la prensa, de los periódicos, de los canales de televisión, pero tiene varios capítulos dedicados al futuro de los abogados, al futuro de los contadores, al futuro de los médicos, al futuro. O sea, lo que hice ahí fue un poco pronosticar, no en base a lo que yo crea, sino a lo que he investigado en los últimos 5 o 7 años con algunos de los gurúes principales de cada una de estas profesiones. Y curiosamente, no es que lo hubiera previsto, pero curiosamente el libro salió justo antes de la pandemia. Y lo que hizo la pandemia fue acelerar enormemente todas las cosas que yo cuento en el libro. El trabajo remoto, la educación en línea, la telemedicina, el e-commerce, todas esas tendencias que yo decía que iban a revolucionar el mundo dramáticamente en los próximos 10 años, sucedieron en un año. Entonces, esto va a cambiar nuestras vidas, es el tema del día. Hoy, precisamente, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos sacó un nuevo estudio sobre cómo va a afectar la pandemia los trabajos del futuro, y predice, como yo decía en el libro, que van a desaparecer muchísimos trabajos, sobre todo en el área de turismo, en el área de los hoteles, en el área de los restaurantes, en el área de todo lo que tenga que ver con el trabajo a proximidad, los cajeros, las cajeras de los supermercados que hablan y están en contacto constante con gente todo el día, los trabajadores en las fábricas que están en una línea de producción, que están a medio metro uno del otro. Todo eso va a ser en buena parte sustituido por robots o por computadoras inteligentes. Ya lo está haciendo, pero lo va a hacer cada vez más en los próximos años. Ahora, eso que tú mencionabas viene ocurriendo ya en la industria periodística. En el libro cuento como ya hace
3 años, en las elecciones del 2018, todos los artículos sobre las elecciones legislativas de Estados Unidos en el Washington Post fueron escritos por robots, no por reporteros. Esas tendencias que se están dando en todos los ámbitos, en todas las profesiones, se van a acelerar muchísimo. Ahora, yo no soy un pesimista, yo no creo que esto sea terrible, yo no creo que esto nos va a llevar a un mundo sin trabajo. Al contrario, yo soy un tecno-optimista, porque al final del día las tecnologías siempre crean más y mejores trabajos de los que eliminan, pero la transición va a ser muy dura, y en el libro examino un poco qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tenemos que hacer todos, porque para usar el caso nuestro, tú, yo, en China ya hay presentadores de televisión robóticos, Sí. en el mismo aspecto humano, que trabajan 3 turnos por día, no piden aumento de sueldo, no piden vacaciones. Bueno, en la CNN no son las cámaras robóticas. Bueno, hace mucho tiempo. En varios. Yo siempre cuento, sí, efectivamente. Yo grabo mi programa de televisión con 3 cámaras. Yo antes, hace años, hacía mi programa Oppenheimer Presenta con 5 cámaras y 5 camarógrafos. Hoy día, en CNN tengo 3 cámaras y ningún camarógrafo. Alguien me sopla al oído desde no sé dónde y me dice, mira la cámara 1, mira la cámara 2, mira la cámara 3. Y bueno, y ahora esto lo estamos haciendo virtualmente y la mayor parte de la gente ni se da cuenta, ni nosotros por ahí, que lo estamos haciendo cada uno probablemente en su casa con un fondo ficticio. En el caso este no, pero en el tuyo probablemente sí. Y bueno, todo esto está cambiando muy rápido. Ahora, repito, esto no significa que que tu trabajo va a desaparecer, que mi trabajo va a desaparecer, pero que van a tener que cambiar radicalmente todos los trabajos y todo lo que hacemos. Porque si no lo hacemos, ahí sí que nos vamos a quedar atrás. Andrés, usted dice que en su libro, dice que el 80% del trabajo, de los trabajos estatales van a tender a desaparecer. Cuenta en su libro. No, estatales no, eso no lo digo. Eso no lo digo, no. En mi libro digo que el 47% de los trabajos, según un estudio de la Universidad de Oxford, van a desaparecer en los próximos 10, 15 años. Ah, perfecto. O sea, pensé que... yo no separo entre estatales y privados. Bien. Digo que el 47% según ese estudio de Oxford. Y cuando lo leí, ¿qué fue lo que me impulsó? Ese es un estudio del 2013. Cuando leí eso fue un poco lo que me empezó lo que me llevó a investigar para lo que terminó siendo este libro, Sálvese quien pueda. Me pareció un poco exagerado, ¿no? Que la mitad de nuestros trabajos, casi la mitad, van a desaparecer. Pero después, como bien decías, empecé a mirar alrededor mío y me di cuenta que los camarógrafos alrededor mío desaparecieron, los sonidistas desaparecieron, la persona que traducía mi columna fue sustituida por el traductor de Google. Antes yo tenía que yo escribo mis columnas en inglés para el Miami Herald y las mandaba a traducir a una traductora. El diario prescindió de los traductores hace ya 2 años, y ahora lo que hago para mis columnas en español es reeditar las columnas en español de la misma manera que antes tenía que reeditar a la traductora. Pero si vamos están desapareciendo todos estos trabajos. Tal cual. Si vamos o sea, si cada vez vamos a necesitar más de la tecnología y de los robots, ¿no cree que todos los países de América Latina, que son un poco más vulnerables con el tema de conectividad, se tendría que hacer mucho más énfasis en la conectividad y en temas también de la educación? Porque vimos con el tema de COVID que muchos chicos, hablo acá en lo que es Argentina, y me imagino que en otras partes de diferentes países le habrá pasado lo mismo, quedaron sin conectividad y muchos no pudieron asistir al tema de tema clases. No sé qué opina. Por supuesto, la brecha se va a ampliar. La brecha se va a ampliar entre los países y dentro de los países. Cada vez más los trabajos que requieren más habilidades
y más estudios son los que van a sobrevivir y se van a expandir, y los trabajos más básicos son los que van a desaparecer. Es terrible esto, porque esto va a afectar. Mira, cuando empecé a investigar el libro, y empecé precisamente yendo a la Universidad de Oxford en Inglaterra y entrevistando a Carl Frey, que es el economista que hizo este estudio diciendo que el 47% de los trabajos iban a desaparecer en los próximos 15 años. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando le pregunté, bueno, ¿eso va a pasar en los países más robotizados, en Estados Unidos, en Alemania? Me dice, no, eso va a pasar en los países emergentes, mucho más que en los países desarrollados. Eso va a pasar principalmente en China, en México, en los países que más dependen de las manufacturas. ¿Por qué? Por un motivo muy simple. Porque lo más fácil que hacen los robots es el trabajo manual, repetitivo, predecible, que hace un trabajador humano. Cuanto más complejo y cuanto más habilidades no manuales se requieren, más difícil es para un robot hacerlo. Entonces, para mi sorpresa, esto está afectando mucho más a los países emergentes que los países desarrollados, que dependen menos, digamos, de la producción física y de los servicios físicos. Entonces, mejorar la calidad educativa es, o sea, la asignatura pendiente número 1 para todos. Claro que sí. Justamente, ahora que mencionas eso, a mediados del 2020 entrevistamos al ministro de Educación de Argentina, y justamente le mencionamos la importancia de cambiar el sistema, o de alguna manera adaptar el sistema a lo que se va a convertir la nueva economía o el nuevo mercado laboral, que va a ser predominantemente de trabajos de digitalización, automatización, programación, entre otros. Y él mencionaba, él respondía de una manera muy optimista, o no sé si llamarlo precisamente optimista, pero decía que la Argentina estaba preparada y que el capital humano argentino estaba preparado para este cambio. ¿Tú qué piensas al respecto? No sé qué sustancia ilegal habrá estado... pero, o sea, Argentina tiene unos talentos increíbles, pero en materia de preparación educativa, de calidad educativa, sale muy, muy abajo, por ejemplo, en los test PISA internacionales de estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencia y física. Las universidades argentinas producen muy pocas patentes. La última vez que miré, Argentina producía unas 200, 300 patentes por año, comparadas con las miles y miles que produce Corea del Sur, para dar un ejemplo de un país en desarrollo que hace pocos 50 años era tan pobre como los países más pobres de América Latina. No, yo creo que los funcionarios, no sé quién será, a quién te refieres, pero creo que le hacen un pésimo servicio a sus países quienes predican la complacencia y quienes predican supuestos logros que a la luz de todos los datos existentes no existen. O sea, la Argentina, si mirás los datos de patentes internacionales, si mirás los datos de las estadísticas del test PISA que te mencionaba recién, lamentablemente falta muchísimo por hacer. Y lo que más me preocupa es que este año perdido por la pandemia, en que los niños no han tenido, como ustedes decían, conectividad, muchos niños no han podido estudiar, es un año perdido, y eso va a afectar no solo a Argentina, sino a muchos países por generaciones. Entonces, yo creo que el camino a seguir es exactamente el contrario. Hay que enfatizar lo atrás que estamos de otros países para ponernos las pilas, porque, repito, talento en Argentina sobra. Lo que falta es darle las herramientas a ese talento para poder conectarse con el mundo, insertarse en la economía global y producir algo con ese talento. Y que ese talento no esté manejando taxis en Buenos Aires. De acuerdo. ¿Y qué, ahora lo corro de tema de su libro y lo llevo a lo que pasó la semana pasada, que entrevistó a uno de los cerebros más grandes que hay en el mundo, Bill Gates?
Me gustaría saber la conclusión en la que llegó en esa extraordinaria entrevista que le hizo, que hablaron de todo, hasta de América Latina, y se pudo también observar que decía Bill Gates que Miami prácticamente dentro de unos años va a desaparecer, o sea, No, pero no, bueno. no dijo eso. Dijo que las playas de Miami, Las playas, es verdad. las playas, si no hacemos nada drástico, van a desaparecer para fines del Exactamente, siglo. por el nivel del mar. ¿Qué conclusión? Bueno, obviamente yo tengo un gran respeto a Bill Gates porque no solo es uno de los hombres más ricos del mundo, con su creatividad, no con favores de ningún gobierno, sino que es uno de los filántropos más grandes del mundo. Ha donado la mayor parte de su fortuna, cosa que podemos decir de muy pocos millonarios o billonarios a nivel mundial. Y mucha gente, la entrevista, por cierto, la pueden encontrar en mi blog, andresopenheimer.com, ahí la tengo completa. Obviamente traté de hacerle las preguntas que normalmente no le hacen. Le pregunté mucho sobre América Latina, le pregunté mucho sobre educación, le pregunté mucho sobre el futuro del trabajo, del petróleo, de las materias primas y de la pandemia, por supuesto, porque él ya lleva trabajando en esto más de un año. Ya en el 2015 predijo la pandemia, que se venía una pandemia en el mundo. No, lo que me llama la atención es la cantidad de teorías conspirativas y estupideces que uno lee en internet. Muchos me mandaron a Twitter tweets como diciendo, bueno, ¿y qué sabe Bill Gates sobre la pandemia? ¿Acaso es médico? Bueno, caramba, Bill Gates con sus miles y miles de millones de dólares, que son más que el Producto Bruto de muchos de nuestros países, tiene a su disposición los mejores científicos del mundo que lo asesoran. No, aparte hace mucho que viene invirtiendo en tecnología, en vacunación. Acá en Argentina hay un laboratorio que la Fundación Melinda Gates y Bill Gates están apoyando, que hacen un... Por supuesto, pero hay gente, yo cada vez más creo que estos son granjas de noticias falsas que salen de alguien o algún país interesado en subvertir la democracia. O sea, ¿quién está lanzando todas estas locuras, que la Tierra es plana, que las vacunas son malas, que Biden no ganó las elecciones de Estados Unidos? O sea, hay una cantidad de boberías, que Soros es el gran ogro del mundo. O sea, hay una cantidad de boberías que circulan y yo no puedo creer que la gente se las crea. Yo creo que gran parte de eso son granjas de noticias falsas que están siendo creadas. Algunos dicen por Rusia, otros dicen por China, otros dicen por Irán, pero algunos países están interesados en desestabilizar nuestros países, nuestras democracias especialmente, y están creando polarización y escepticismo sobre todo aquello que intente mejorar nuestras sociedades, mejorar nuestra democracia, mejorar nuestro nivel de vida. Pero bueno, es parte principalmente, en muchos casos por razones políticas, por supuesto. Muchas gracias, Andrés, por permitirnos estos minutos para poder conversar contigo. Qué pena que estamos quitándote un poco de tu tiempo, pero espero que tengamos muy pronto una vez más en el programa. Gracias a ustedes. Abrazo a todos. Muchísimas gracias, Andrés, muy amable. Hasta la próxima. Gracias. Bien, y esta fue la entrevista que tuvimos con Andrés Oppenheimer, periodista y escritor argentino aquí, conocido por supuesto